¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos al estudio de la palabra del Señor en esta hora. Quiero extender la bienvenida. En esta ocasión vamos a continuar nuestro estudio acerca de cómo interpretar las Escrituras. En esta ocasión, el Génesis como pilar, parte 1. Y se encuentra con nosotros Daniel Primera. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Estás contento? Mucho. Por la Gracias a oportunidad Dios. otro día de vida tenemos y la oportunidad de poder compartir la palabra. Amén, es un privilegio. Sí, claro. ¿Qué te parece si antes de abrir la palabra del Señor y estudiar la importancia del Génesis para poder entender, interpretar las Escrituras, nos diriges con una oración pequeña con nuestros Claro. televidentes? Oremos. Amante y eterno Padre, alabado, glorificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, te damos por tus bendiciones y por la oportunidad que nos das en esta ocasión de abrir tu palabra. Por favor, guíanos con tu Santo Espíritu y que lo que vamos a decir, Señor, sea dirigido por ti y que sea para tu honra y tu gloria y también para beneficio y bendición de los oyentes. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar leyendo San Juan, el capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Estos versículos mandan directamente al principio. Ujú. En el libro de Génesis nosotros encontramos el relato de la creación. Nos dice que Jesús estaba presente, el Verbo estaba presente. Mas sin embargo, cuando nosotros leemos los primeros capítulos de Génesis, nosotros encontramos historias fascinantes. Por ejemplo, Génesis, el capítulo 1, encontramos la creación. La historia de la creación. Después encontramos la creación del hombre. Aparece también el hombre en el huerto del Edén. Aparece la desobediencia, La caída. y después viene la muerte, el asesinato de Abel. Y más adelante vemos que la maldad de los hombres se incrementó. Dios levantó a Noé, se construyó un arca, hizo el llamado, vino el diluvio. Después del diluvio, los hombres siguieron de continuo hacia el mal, construyeron una torre de Babel, Dios confunde las lenguas, etcétera, etcétera. Son historias hermosas que nosotros seguramente cuando éramos niños los escuchábamos. Y que todo esas historias son el fundamento de lo que nosotros vemos hoy día. Por ejemplo, ¿de dónde surgió tantas lenguas e idiomas? De la Torre de Babel. ¿Por qué el hombre muere? Por lo que dice Génesis 3, por la entrada del pecado. Y así sucesivamente. Y lo que vamos a ver en estos minutos acerca del origen del matrimonio, que está ahí mismo. Sí. El sábado, el hombre creado a imagen de Dios, ¿dónde está el propósito del hombre? Allí está en Génesis, es el fundamento. Claro, y esa es la pregunta que te quiero hacer. Además de que esas historias son maravillosas, tienen una importancia mucho más grande. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál es la importancia que tiene Génesis, especialmente estos primeros capítulos, como pilar fundamental para poder entender el resto de las Escrituras? Claro. Y aún hasta Apocalipsis, ¿no? El último libro. Porque en el Génesis, en estos capítulos, aunque muchos lo consideran como una historia fantástica, historia de niños, que no, ¿cómo se puede creer de que venimos de una creación de 7 días? ¿No? Es el fundamento de todas las enseñanzas que nosotros vamos a encontrar en el resto de la Biblia. Y Cristo Jesús hizo referencia al Génesis, cuando dijo, hombre y mujer, Dios los creó. Por lo tanto, lo que serán una sola carne y lo que une Dios no lo separa el hombre. Entonces, vemos cómo para entender las enseñanzas en toda la historia, en toda la Biblia, tiene su fundamento en Génesis. Y aún en los primeros 3 capítulos vemos allí su fundamento. Si echamos por tierra estos tres capítulos, no vamos a poder entender las enseñanzas, que son grandes enseñanzas que tiene la Biblia.
Y sin duda a lo largo de este programa vamos a ver cómo Satanás ha tratado de echar por tierra estos capítulos que son importantes. Y que una de las preguntas que más se ha hecho el hombre es, ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? Y qué interesante que en Génesis se presenta explica estas preguntas con palabras que a la vez son simples, pero que también son increíblemente profundas. Venimos porque estamos aquí, porque venimos de un creador que nos hizo a su imagen y semejanza. Por ejemplo, tú puedes leer allí en Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿De dónde venimos? Venimos de un creador. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Darle honra y gloria a Dios porque fuimos hechos a imagen de semejanza de Él. Y le dice, y que tenga potestad sobre los peces, las aves de los cielos y las bestias sobre la tierra y todo animal que se arrastra en la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, someterla, ejercer potestad o gobierno sobre ella. Entonces vemos aquí cuál es el propósito del hombre. Iba a ejercer autoridad en la creación, así como Dios también tiene autoridad sobre lo que Él ha creado, y también relacionarse con su prójimo con amor, como se relaciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con amor también. Amén. Entonces vemos aquí el propósito del ser humano y de dónde viene y hacia dónde va. Por eso nos dice el versículo 1 del capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora viene a la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, etcétera, etcétera. Después dijo, sea la luz. Y fue la luz. Vemos el poder de la palabra de Dios. No dijo, y sea la luz, y tuvo que esperar. Claro. ¿O cuánto tiempo tuvo que esperar Dios? Millones de años. ¿Lo crees? No, de lo que se dice. ¿Qué más dice? Al instante. Sea la luz. Y fue la luz. Fue la luz. Y sabes tú cuando dice allí la palabra que dice que el Espíritu de Dios se movía, tú puedes leer en Deuteronomio 32:11, esa misma palabra la utilizó Moisés cuando dice que cuando las aves o los pájaros revolotean el lugar para crear el nido, para crear el lugar donde ellos van a colocar sus polluelos, sus huevitos. ¿Tú has visto, por ejemplo, esos nidos que son tremendos como las aves las hacen? Increíbles. Y en lo más alto del árbol están allí guindados, no se caen. Colgados de un hilo. Ajá. Y cómo tejen ellos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el Espíritu Santo también. Dice que se movía en el lugar donde se iba a preparar para habitar el ser humano, ¿no? Entonces, cuando Dios dice la proceso que tú ves en la Biblia, cada vez que tú veas la palabra de Dios, siempre está asociado con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que hace que la palabra se cumpla. Es igual, cuando Dios declara justicia, algo sobre ti, si no está el Espíritu Santo, solamente Sí. la palabra tiene efecto es cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. Por ejemplo, tú puedes ver muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero cuando le falta el Espíritu, esa palabra no hace efecto. Puedes tener conocimiento, pero hace falta el Espíritu. Y cuando el Espíritu obra en ti, esa palabra obra con poder. Cuando Dios dice tus pecados se son perdonados, tus pecados Claro, son al instante. perdonados. Al instante. Porque la palabra de Dios se cumple. No es como la palabra del ser humano. Yo prometo y ahora yo tengo que hacer lo que prometí. Pero en la palabra de Dios actúa y es por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos aquí que no son millones de años, sino fue al instante, como la palabra de Dios misma dice. Amén. ¿Qué es lo que dice el ser humano? ¿Viste? El ser humano es curioso y le gusta indagar en la creación, entre otras cosas. Pero ¿qué dice el ser humano? O cómo, como tú mencionabas, echar por tierra esto. ¿Cómo lo ha tratado de hacer? Una de las cosas donde se ataca, además de muchas partes de la Biblia, es lo que es estos 3 capítulos de Génesis. Porque cuando tú echas por tierra estos 3 capítulos de Génesis, entonces las falsas doctrinas se pueden aceptar, ¿no? Pero cuando hay un conocimiento vago de la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra cuando dice aquí que la palabra día es en hebreo yom. Y siempre, mira, Miguel, el 100% de las veces que aparece yom asociado con un número al lado se refiere a un día de 24 horas. ¿Sí?
Entonces, cuando se habla de que Dios hizo en un día tal cosa, en otro día, esos días no fueron miles o millones de años, sino que fueron de 24 horas. Y que la creación fue tal cual como dice Génesis, que son de siete días. Ahora, es triste, por ejemplo, bueno, se puede aceptar de una persona que no es espiritual o que no es cristiana, ¿verdad? Que dice, no, esos fueron millones de años, ok. Pero ¿qué tal de aquella persona que dice ser cristiana y dice creer en la palabra de Dios y la tiene como su regla de fe? Al decir de que la creación no fueron 7 días literales, sino millones de años. Es insólito. Porque si tú eres una persona que dices confiar en la palabra de Dios y no aceptas la creación de 7 días, Está echando por tierra. está echando por tierra varias enseñanzas. Por ejemplo, el matrimonio, el estado de los muertos, el propósito del hombre, que fuimos creados a imagen de Dios, que tenemos que tratar a nuestro prójimo como nuestro semejante y no como un animal, porque no venimos de la evolución, entre otras más que aparecen allí en Génesis. Por ejemplo, mira lo que dice, y quiero mostrar aquí lo que dice el catolicismo. ¿Por qué? Porque lo que dice el Vaticano, eso repercute con poder en el mundo. La Biblia te dice que el Vaticano o el catolicismo es la ramera que se sienta como reina en las naciones. Apocalipsis 17. Claro, Apocalipsis 17. Mira lo que dijo Juan Pablo II. El Papa acepta que el evolucionismo es concebible con el dogma católico. Ellos No sé. son cristianos. Claro, una Se iglesia supone que es cristiano. cristiana. Juan Pablo II reconoció ayer, eso fue en el 1996. Juan Pablo II reconoció ayer que la teoría de la evolución es más que una hipótesis, que es lo que está diciendo, es una realidad, ¿verdad? Si el cuerpo humano tiene su origen en la materia viva, en una célula, en una especie microscópica que surgió, dice que le precede, ha señalado el Papa, el alma espiritual está directamente creada por Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está asociando o está uniendo lo que es el evolucionismo, que venimos de una especie que fue mejorando y mejorando, ¿con qué? Con la presencia de Dios. O sea, el cuerpo vino de la evolución, mientras que el espíritu lo colocó Dios. Ahora, ¿eso está conforme a la palabra? Para que el ser humano, o para que esa especie llegara a ser lo que somos nosotros ahora, que es un ser humano pensante, tuvo que haber pasado por la muerte. Porque la teoría de la evolución dice que sobrevive ¿cuál? El más fuerte. Que el más fuerte se come al más pequeño. Quiere decir que la muerte ya existía en la creación. Cuando la Biblia dice que la muerte fue después del pecado. Por lo tanto, si tú aceptas esto, estás echando por tierra el origen del pecado, la paga del pecado que es muerte, y el estado de los muertos también. Y son de las cosas que, lo sutil de esto, son las cosas que Satanás se vale para que sus mentiras y sus engaños tengan poder en el mundo. ¿De dónde viene el espiritismo? Claro, ellos creen que los santos, Claro, que los se mueren, muertos se van al cielo. Pero no solamente ellos, muchas personas. ¿Cuántas personas no se le hace difícil sacar esa idea de la cabeza de que los muertos están en el cielo, están en un infierno ardiendo por siempre? ¿Y cuál es la realidad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los muertos nada saben. Que así como dice Génesis, Dios crea el cuerpo y luego le da su aliento de vida. Ahí surge la vida. Pero cuando las dos cosas se separan, hay muerte. El cuerpo vuelve a la tierra porque es polvo y el espíritu, que es el soplo de Dios, vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Así es. Mira ahora, pero no solamente lo dijo Juan Pablo II, también lo dijo Francisco. El Papa defiende la teoría de la evolución y el Big Bang y asegura que Dios no es un mago. ¿Ves lo terrible de esto? No es un mago. Cuando leemos sobre la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago con una varita mágica que le permite hacer todo. Entonces está utilizando palabras que son sutiles. Dice, claro, Dios no es un mago, pero que dice la palabra que Dios habló y las cosas vinieron a la existencia. Dios utiliza su palabra, Claro. no una varita. Claro, no y él el está espiritismo. diciendo que es una varita. Por eso estoy diciendo, sutilmente. Y las personas cuando escuchan esto dicen, se ríen y dicen, verdad, es cierto, Dios no es un mago con una varita, pero su palabra tiene poder. Entonces dice, pero no es así. Ha asegurado el pontífice y ha agregado que Dios creó al hombre y le permitió desarrollarse de acuerdo a las propias leyes internas de las que los dotó. ¿Qué es lo que está diciendo la evolución? Lo creó mediante una célula que fue desarrollándose, de manera que cada uno pueda realizarse
personalmente. Ahora, cuando tú ves que se dice esto, por eso que hay tanto fundamento o se acepta el matrimonio homosexual. Porque si venimos de la evolución de una especie microscópica, entonces quiere decir que yo puedo tener relación con quien yo quiera y no como Dios lo estableció, un hombre y una mujer. Bueno, ahora hablemos un poco del sábado. Ujú. Ves que en la creación Dios creó 6 días, trabajó 6 días. Ahora, antes que siga, Ah, ahora tú puedes ver por qué ahorita hay tanto auge con el homosexualismo, con echar por tierra el sábado, con el matrimonio. ¿Por qué? Porque han echado por tierra el fundamento, los 3 primeros capítulos del Génesis. En la creación está todo esto. Y si tú echas por tierra la creación, oye, tú estás echando por tierra lo que Dios colocó desde la creación, que fueron instituciones para el ser humano. y bueno, ¿cuál va a ser el fin de todo esto? Bueno, la verdad triunfa, la verdad triunfará. Y dice la Biblia que los que cometen abominación, porque todas estas cosas son abominaciones, van a tener su paga. Y los que también le quitan a la palabra y le colocan, van a sufrir también. Y son promesas que aparecen en Apocalipsis para aquel que distorsiona la palabra de Dios. ¿Ves? Muy bien. Bueno, te mencionaba acerca del sábado. ¿Con Ujú. qué propósito fue creado? Y también qué rol o qué juego, qué papel juega en estos, especialmente los últimos días. El sábado tiene algo interesante que no lo tienen los demás días. En Génesis, nosotros podemos ver que en Génesis 2 dice, 2:3, entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muchas personas dicen, esos son puras, y siendo cristianos, muchas puras mentiras, porque ¿cómo es que Dios va a reposar si Dios no se cansa? No dice que es un Dios todopoderoso. Pero si tú estudias la palabra reposar, es un deleite de lo que había creado. Se deleitó en todo lo que había, y había creado al hombre a su imagen. Todo era perfecto, todo tenía armonía, todo era maravilloso y hermoso. Él se deleitó. Y ese deleite lo comparte con el ser humano. Porque ese reposo en Dios era también un ejemplo para la humanidad. Donde estaba representado en quién? En Adán y Eva. Allá no había judíos, ahí no estaba Moisés, para decir que el sábado es el sábado de los judíos. Dios le dio ese regalo a la humanidad completa. Dice, reposó como ejemplo, lo bendijo. ¿Qué significa bendecir? Que tiene algo especial para beneficio del hombre. Cuando nosotros obedecemos a Dios y guardamos su día, recibimos esa bendición. Y lo santificó. ¿Qué significa santificar? Apartar para uso santo. No podemos hacer mi voluntad, no podemos hacer nuestra voluntad, es la voluntad de Dios que tenemos que hacer en ese día. Porque Amén. es el único día santo. ¿Estamos llamados a adorar a Dios todos los días? Sí, estamos llamados a adorar a Dios todos los días. Pero no todos los días son santos. Es para uso santo. Y también Cristo lo dijo en Marcos 2, que el sábado fue hecho a causa del hombre, o sea, beneficio del hombre. Por tanto, Cristo Jesús dice que es el Señor del sábado. Y ahí vamos a leer, como hiciste la pregunta, en Éxodo, vamos a leer Éxodo 20 rápidamente, que el sábado tiene también lo que es una característica, tiene las características de lo que tiene un sello. Porque el sábado se diferencia de los demás mandamientos. Por ejemplo, un hombre o la humanidad pueden guardar los mandamientos por su experiencia. Por ejemplo, ellos al experimentar de que la muerte no conviene, ellos pueden decir, es necesario no matar, es necesario obedecer a nuestros padres para evitar problemas, por su propia experiencia, ¿verdad? Los que ellos han experimentado, ellos dicen, sí, es necesario. Tampoco lo podemos robar porque trae problemas a la sociedad. Pero Dios colocó un mandamiento que es señal, que solamente radica en su soberanía, como fue el sábado. Por ejemplo, el hombre puede decir, bueno, podemos nosotros vivir en armonía sin necesidad de un día de reposo. Pero Dios coloca el sábado como prueba. Como prueba. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, y dice que cuando le colocó el maná, tú puedes leer allí en Éxodo que él le dice, voy a dar mi día de reposo como prueba a ver si andan en mi ley.
¿Ves? Todavía no les daba la ley escrita. Claro, entonces, pero ya la ley ya existía en la mente, ¿verdad? Lo que pasa es que el pueblo de Israel se le olvidó en la esclavitud de Egipto, se olvidó acerca del Dios verdadero y de la ley de Dios. Pero entonces Dios quería mostrarle, por eso que Dios le dio la ley en forma escrita, visible, para mostrarle cuáles eran sus mandamientos. Pero lo que quiero decir es que el sábado era la prueba de que si ellos podían dar en su ley completa. Y porque solamente el sábado radica ¿qué? En la soberanía de Dios. Dios coloca el sábado porque él quiso, ¿verdad? Y el sábado, por eso que el sábado tiene lo que tiene la característica de un sello. ¿Ves? El nombre de Dios tiene su cargo, que es creador de los cielos y la tierra, y la jurisdicción es ¿qué? Por eso, los cielos y la tierra. En Éxodo 28 dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ahí está el nombre, Jehová. Y mira lo que dice el versículo 11, porque en 6 días hizo, o sea, soy el creador, hizo, yo hice, Jehová, los cielos y la tierra, la jurisdicción. Por eso que tú ves que estos poderes que están en el mundo, porque quieren echar por tierra también lo del sábado, ¿no? Ahora, tú puedes ver allí, mira esto. Por ejemplo, Charles Darwin, acerca del que llevó al mundo la teoría de la evolución. El origen de las especies, selección Claro. natural. Entonces, él también hace la seña de la masonería. Pero si vemos allá arriba, al Papa Francisco también es masón. Ahora te pregunto, ¿cuál es la doctrina de la masonería? Luciferina. ¿Y qué es luciferina? Adorar a Lucifer. Aquí podemos ver a Charles Darwin también haciendo una seña que tiene que ver con la masonería, que es hacer que significa como silencio. Entonces, ya podemos ver por qué estas personas que dicen ser cristianas te echan por tierra la palabra de Dios. Porque se busca ¿qué? Adorar a Lucifer. Claro, que llevar a la humanidad a que se adore sutilmente a Lucifer. Ahora, yo te pregunto, si Dios colocó el sábado desde la creación como un día especial y era una señal para Obediencia. claro, y una señal de quién es un verdadero hijo de Dios, porque si tú guardas el sábado, hay garantía de que tu corazón esté dispuesto a guardar los demás. ¿Me explico? Por ejemplo, tú crees que aquí están los mandamientos que Dios colocó y cómo fueron cambiados y alterados. Ahora, ¿tú crees que Dios, que colocó el sábado como su señal o su monumento de la creación, que es como creador, Dios creador de los cielos y la tierra, y que lo bendijo y lo santificó, ¿tú crees que después él va a cambiar ese mandamiento por santificar las fiestas? Y son fiestas que tienen que ver con tradiciones humanas. Entonces tú ves aquí los mandamientos, los pueden ver las personas, los mandamientos de Dios de acuerdo a la palabra de Dios y los mandamientos de hombre. Se quita el sábado, el cuarto mandamiento, y también se quitó, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni debajo de la tierra. O sea, colocar una imagen y adorarla. Fueron quitados. Y como fueron quitados, entonces dividieron el 10º mandamiento. Dijeron, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Que sería en el 10º. Claro. Entonces, ya tú puedes ver en qué repercute lo peligroso cuando nosotros eliminamos los 3 capítulos de Génesis, los fundamentos de las doctrinas. Además de la creación, del matrimonio, el sábado, también se encuentra allí la obra de redención. Así, brevemente, ¿cómo podemos encontrar aquí, en un principio, la obra de la redención? La historia de la redención. Y bueno, vamos a Génesis 3. En Génesis 3. Dice, cuando el hombre cae en pecado por haber sido engañado por Satanás, que le dijo, no moriréis, y esa mentira se ha mantenido en el mundo, el hombre cree que cuando la persona muere pasa a un estado superior o diferente, y ya sigue viviendo en el cielo, o forma parte del universo, como el taoísmo, o en un infierno quemándose por siempre. Porque esa creencia vino de lo que le dijo la serpiente a Eva, no moriréis. Pero ¿qué le dijo Dios? Vas a morir. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte eterna.
Pero Adán y Eva no cayeron muertos al instante porque surgió el plan de redención. Lo que dice Génesis 3:15, Dios le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar, haciendo referencia a Cristo Jesús, que vendría como redentor del mundo. ¿En qué consiste la redención y Cristo como redentor? Que el hombre estaba condenado a muerte eterna, pero Cristo estuvo dispuesto, este Mesías estuvo dispuesto al cargar sobre sí la culpa y la paga, porque lo que murió Cristo en la cruz fue la muerte eterna. Es la paga del pecado, la muerte eterna, para que tú y yo tengamos la oportunidad de ¿qué? De vida eterna, recuperar lo que se perdió al principio, que fue la muerte, la vida eterna, perdón. Pero si yo creo que venimos de una especie, entonces ya la especie estaba muriendo antes de ser humano. Entonces le quitamos crédito a lo que es la muerte, le quitamos crédito a la promesa de la redención, a lo que vino a hacer Cristo Jesús, y le quitamos también verdad y fundamento a las demás enseñanzas. ¿Ves? Entonces cuando quitamos como esto como fundamento, el plan de redención se distorsiona completamente. Ya aquí yo no sé si cuál fue el beneficio con que vino Cristo. Entonces, ¿de verdad Cristo murió para darnos redención o solamente fue porque fue ejecutado por los romanos y por los judíos? Pero Cristo estuvo dispuesto a dar su vida para que tú y yo tengamos nuevamente la vida eterna. Amén. Ahora, quiero terminar con esto porque esto es importante. ¿Cómo actualmente, para llevar al hombre a la degradación, han echado por tierra el sábado, ¿verdad? Porque si echo por tierra el sábado, entonces yo vengo no de un creador, sino de una especie. Pero ¿qué tal el matrimonio? Y eso está hoy trabajando fuertemente en el mundo. El casamiento, el matrimonio homosexual. Cuando Dios lo estableció desde el principio como que hombre. ¿Y sabes tú de dónde viene la palabra matrimonio? Matrimonio es una palabra en latín que dice matre, que es madre, y monio, calidad de madre. O sea, porque tiene una calidad de madre porque tiene una matriz. Procrea. Ahora, vamos a quitar a un lado lo que es la religión. Vamos a decir de que Dios no existe y de que esto no tomemos en cuenta lo que dice la Biblia. Aún sin Dios existir, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Porque el matrimonio, la palabra viene de ¿qué? Matre, madre, dice calidad de madre, o sea, procrea. Esta pareja, ¿crees tú que puede procrear? Por supuesto. Claro, está un hombre y una mujer. Ella tiene la matriz y el hombre tiene ¿qué? La semilla o el espermatozoide, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, ¿ellos pueden procrear? No hay matriz. Porque no hay matriz, no procrean, por lo tanto, esto no es un matrimonio. Quieren darle calidad de matrimonio ante la sociedad, pero cuando no es un matrimonio real. ¿Me explico? Un matrimonio está entre dos personas que se unen y pueden procrear, así como Dios procrea desde el principio, ¿verdad? Hizo al hombre a imagen de Dios, procrea. Y con la bendición de Dios. Y claro, y que el matrimonio iba a enseñar lo que es la deidad, cómo ellos juntos pueden crear. Ahora mira, te pregunto, ¿ellas pueden procrear? No. Pero tienen matriz. ¿Y qué les falta? La semilla. No pueden procrear. Y esto lo quieren enseñar hasta en las escuelas. Te pregunto, mira esta noticia tan increíble. Confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Increíble. Y eso es lo que nos quiere llevar a la degradación. ¿Me explico? Entonces, si nosotros ahora volvemos, si nosotros echamos por tierra lo que dice la palabra de Dios, ¿a dónde llegaremos nosotros como seres humanos? Y ya se han aceptado sexo con niños, con animales, ¿me explico? Entonces, querido amigo y hermano, si nosotros nos desviamos de la palabra de Dios, estamos en un mundo sin dirección y cada vez la situación va a ser peor. Por eso nuestro fundamento, nuestra regla de fe debe ser la palabra de Dios, porque dice que es segura y veraz. Si nuestra vida está fundamentada sobre otra cosa que no es la roca, porque la palabra de Dios es eterna y representa la roca, cuando vengan los problemas, nuestra vida se va a derrumbar y vamos a ser los insensatos. Por eso si nuestra vida está fundamentada sobre la roca, que es la palabra, cuando vengan vientos, turbulencias, nuestra vida va a permanecer. Amén. Gracias, hermano Daniel, por habernos acompañado. Una hermosa reflexión acerca del fundamento de Génesis para nuestras creencias y nuestra vida práctica cristiana. Muchas gracias. Gracias a Dios.
A ti, amigo querido, gracias por habernos acompañado. Esperamos que este estudio haya sido de gran bendición para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.